Viva Jesús y María Auxiliadora, queridos estudiantes de 11º año, es un gusto poder saludarlos, aunque sea por estos medios. Espero que se encuentren bien. Para el día de hoy vamos a tener un tema nuevo, bastante interesante, que sé que les va a gustar. Recuerdo un poco los temas que hemos visto anteriormente en la clase de educación religiosa. Hemos visto dos temas con respecto al tiempo litúrgico que viven los cristianos, el tiempo de Cuaresma y el tiempo de Pascua, que fue el que profundizamos la semana anterior. También hemos profundizado en el tema de las diferentes religiones en el mundo y cómo el ser humano, la persona, encuentra respuestas a sus grandes interrogantes en estas. Para el día de hoy vamos a ver que la persona es un misterio. Prestemos atención y disfrutemos del tema. Empezamos tratando de definir qué es la palabra misterio. Y tenemos que entender que misterio no es sinónimo de algo oculto e incomprensible. La persona, decíamos que es un misterio, por lo que los aspectos fundamentales de esta son de tal complejidad, riqueza y profundidad y belleza que se escapan o trascienden, es decir, va más allá a lo que nuestra razón humana puede alcanzar. Entonces tenemos que tener en cuenta que el misterio es una realidad, una verdad a la cual podemos conocer, pero no entender del todo, porque nuestra razón humana es limitada. Me gusta también entender el misterio desde un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el misterio de la persona, digamos que se encuentra encerrado en este rectángulo. Si yo estoy lejos de este misterio, difícilmente podría comprender este misterio, pero entre yo más me acerque y esté dentro del misterio, mejor voy a poder conocerle. No lo voy a poder abarcar del todo, pero sí voy a ir conociendo poco a poco su profundidad, su riqueza y su belleza. Continuamos con diferentes nociones o conceptos de persona que se han dado a lo largo de la historia. Y aquí les aconsejo hacer una pausa, tomar el cuaderno de educación religiosa e ir haciendo una línea del tiempo que les ayude a ustedes a comprender mejor cómo se ha conocido a la persona a lo largo de la historia, cómo se le ha definido. Y vamos a empezar por los filósofos presocráticos. Si quieren, hacen una línea del tiempo para que lo puedan ir teniendo más claro, ¿ok? Primer punto, los presocráticos, los filósofos. Para ellos el concepto de hombre no fue relevante, porque ellos estaban buscando respuestas de la realidad, pero en la naturaleza. Ellos se preguntaban la existencia de lo creado, pero desde lo que podían ver o sentir con sus sentidos, ¿ok? Fue más adelante, a partir de Sócrates y Platón, ¿verdad? Platón, discípulo de Sócrates, que inician la reflexión y concluyen que el hombre es ante todo alma. Y alma, podríamos decir, alma como un ser espiritual, de origen divino, inmaterial y eterna. Y que esta alma ha sido unida accidentalmente al cuerpo. Para ellos el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces, con ellos tenemos ya una visión más espiritual del hombre, más divina, más trascendental. ¿Ok? Nos vamos un poquito más adelante y vamos a Roma, al tiempo del Imperio Romano, uno de los más grandes que ha habido a lo largo de los siglos. Para los romanos eran consideradas personas solo los ciudadanos romanos. Todos aquellos que eran esclavos no eran personas. Ven qué interesante. Ok, vamos a continuar con nuestra línea del tiempo y nos vamos a ir a la Edad Media, donde hay una concepción de hombre más a nivel teológica y religiosa. Recordemos que una vez que el Imperio Romano decide tener a la religión católica como la oficial, va a tener mucha influencia el Estado y la religión.
Por ello ya hay una concepción de hombre más a nivel religiosa y teológica. Con el Renacimiento esto va a cambiar y se le va a dar al hombre una exaltación sobre lo divino, ¿ok? Es decir, el hombre más arriba que lo divino. Lo podemos ver en el arte, que ya no se busca una representación de lo divino, sino en lo humano, acentuando un antropocentrismo, centrismo de centro, es decir, el hombre al centro. En el Renacimiento se le da al hombre la centralidad de la historia. Vemos el dibujo de Leonardo da Vinci, donde dibuja para él las proporciones perfectas del hombre. ¿Ok? Se da una centralidad en el hombre en esta etapa de la historia. Pasamos a la Edad Moderna. ¿Ok? Ya en la Edad Media dejamos lo religioso, en el Renacimiento se pone al centro al hombre y en la Edad Moderna se pone al centro al hombre, pero como un ser racional, sin necesidad de trascendencia. Es decir, solo lo importante es lo que el hombre a través de su razón, a través del método científico pueda alcanzar. ¿Okay? Más adelante, entre guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también nace una corriente llamada existencialismo, donde surge un concepto de hombre pesimista. Recordémonos tanto sufrimiento en las guerras mundiales, tanto que llega a decir Heidegger, de ahí la angustia y la concepción de ser hombre como ser para la muerte. Él decía, ¿para qué nacer? ¿Para qué vivir si al final vamos a llegar a morir? Hay una concepción de hombre pesimista, negativista. Muy bien. Después de este tiempo de guerras donde prevalecía, ¿verdad? Donde la muerte, o también donde prevalecía un individualismo, de ahí que nace el capitalismo, solo el interés personal, o un colectivismo como el marxismo o el fascismo o el nazismo, que era solo que ponían a la sociedad sobre la persona, ¿verdad? Nace más adelante una nueva corriente, personalismo, y es aquí donde comienza el término de persona. El personalismo considera al hombre como un ser subsistente y autónomo, es decir, libre, social, comunitario, trascendente. Vemos aquí entonces ya dos dimensiones que se unen, lo religioso, lo trascendente, pero también lo racional, el capaz de ir, de conocer, ¿ok? Y con un valor en sí mismo que le impide convertirse en un objeto como tal, un ser moral capaz de amar. Aquí lo importante es que se va teniendo una visión de persona más integral, una persona capaz de razonar, capaz de conocer, pero también una persona capaz de trascender, de ir más allá. Muy bien, me gustaría compartir con ustedes algunas nociones de un tratado de Pico della Mirandola, un filósofo que escribe la oración de la dignidad del hombre. Es un tratado bellísimo, el que lo quiera buscar y leer pues está invitado, y si tienen algunas dudas, con mucho gusto y con muchísima alegría me gustaría compartir con aquel que lo lee. Pico della Mirandola nos dice que el hombre es capaz de suscitar maravilla, pero no solo eso, sino que él mismo es la maravilla. ¿Ven qué belleza? Los primeros filósofos, los presocráticos, ellos se maravillaban al contemplar la naturaleza. Pero bueno, Pico della Mirandola nos está diciendo que la maravilla en sí misma es el hombre, es la persona, es capaz de maravillarse, pero él mismo es la maravilla, la grandeza, el más grande en la creación. También nos dice que es capaz de entender el sentido de una creación tan magnífica, de amar la belleza, de admirar la grandeza. Es decir, la persona con capacidad de inteligir, es decir, con capacidad de conocer, con inteligencia, con razón.
es una de las dimensiones del ser humano. También capaz de modelarse a sí mismo, artífice de sí mismo. Es decir, el hombre es libre, el hombre es capaz de formarse así. Pero también nos dice él que en esta libertad el hombre corre un riesgo y puede llegar a ser un camaleón, es decir, puede dejar de sí mismo y convertirse en lo que no es, convertirse en mundo, convertirse en otras cosas. Vean, chicos, qué importante es tener en cuenta esta dignidad de la persona, esta dignidad que va más allá de todo lo creado. Dice Pico de la Mirándola, y pusiste pone en palabras en boca de Dios diciendo, y pusiste al hombre al centro de la creación. Pues bueno, esta es nuestra gran dignidad de personas, ¿okay? Y al centro de la creación, no como déspotas o malos administradores de la creación, sino como cuidadores. Ok, ya en el pensamiento cristiano, se concibe a la persona como imagen de Dios. Y vamos a ver qué significa ser esto, imagen de Dios. En el Génesis nos aparecen algunas características del ser humano. Nos dice que es criatura, es decir, que no es creador. Nos dice que es imagen de Dios. Nos dice que es Señor de todo lo creado, ¿verdad? Dominad a los peces del mar, a las aves del cielo, dominad. ¿Ok? Es Señor de lo creado, pero no es, es decir, tenemos que ser buenos administradores de esta herencia que es la tierra que se nos ha dado. También llamado a la felicidad y a la vida plena. De hecho, el deseo, uno de los deseos más profundos del ser humano es ser feliz. También el hombre es libre, y porque es libre responde de sus acciones, es decir, es responsable. Y vamos aquí a una parte, pienso que una de las más bonitas del tema. Ya hemos visto un poquito el recorrido del concepto de persona a lo largo de la historia, y vamos a ver acá el modelo de persona al cual estamos llamados. Jesús es la verdadera imagen de Dios. ¿Okay? Jesús es la imagen de Dios. Jesús de hecho le dice a Felipe, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él nos revela definitivamente quién es Dios, y por lo tanto nos revela también a qué estamos llamados todos nosotros como imagen de Dios. Si somos imagen y semejanza de Dios, y Jesús nos revela la imagen de Dios, bueno, en Él es el que tenemos el modelo a seguir. Y si Él es nuestro modelo, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo solo menciono algunas actitudes características de Jesús. Sé que ustedes podrían agregar más. Yo menciono que Él es un hombre libre. Él, a pesar de que le decían calla, no hagas milagros en sábados, Él en su libertad, porque hacía el bien, actuó sin ningún miedo a lo que le podría pasar. También un Dios, un Jesús que predicaba el amor a Dios y el amor al prójimo. Recordemos la cita bíblica del buen samaritano. Un Jesús que actuaba con veracidad, es decir, un hombre con autoridad, porque aquello que decía era aquello que hacía, no era contradictoria su vida, no era que decía una cosa y hacía otra. Un Jesús que hacía el bien. De hecho, cuando lo iban a condenar, dijo, ¿por cuál de estas obras buenas me condenáis? Un hombre que perdonaba. Recordemos la cita bíblica de la mujer pecadora, adúltera, a la cual la iban a apedrear. Y Jesús preguntó, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al final le dijo, mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más.
Un Jesús que se compadecía, qué lindo. Un Dios que se compadece de los más pobres y los ayudaba. Jesús mira al necesitado, se compadece, pero no se queda ahí, sino que también actúa. Lloraba con quien estaba triste o por un amigo que moría. Cuando muere su amigo Lázaro, dice que lloró amargamente. Lloró. Un Jesús que llora. Un Jesús que se enternece, que se compadece. Un Jesús que actúa y ayuda y sirve. Un Jesús que amaba el lugar donde nació y creció. Dice que cuando vio a Jerusalén, se puso a llorar, nos dice una cita bíblica, porque no habían aceptado su palabra. Pues bueno, esto nos enseña a nosotros también a amar el lugar donde nacemos, el país, la familia donde nacemos y crecemos. Era apasionado en el anuncio del reino. Él desde su vida pública comenzó a anunciar el reino sin parar. Y su felicidad era cumplir la voluntad del Padre. En esto encontraba él su alegría, su complacencia. Ok, pienso que son actitudes que nosotros como seres humanos, como creyentes o como no creyentes, podemos actuar, porque es un hombre que nos muestra la plenitud del hombre. Ok, chicos, espero que les haya gustado la clase, que hayan comprendido la explicación. Si no, con muchísimo gusto estoy anuente a aclarar dudas. Y para evaluar un poquito el conocimiento que hemos aprendido, espero que hayan hecho la línea del tiempo para estar más claros. Vamos a hacer una práctica evaluada en internet, en una página que se llama Socrative. Ustedes tienen que entrar como Socrative Student y poner donde les pide el room name, poner el que les he colocado aquí, Bonilla 1703. Vamos a hacer una prueba para que vean. Ok, me vine a la parte de Google, ponemos Socrative Student, ingresamos a la página. Les dije que ahí ponen el room name, Bonilla, y 1703. Lo pueden poner en alemán, en inglés o en español. Ok, ingresamos y aquí yo les voy a pedir, ven, ya entran a la página. Aquí sí les voy a pedir que pongan primero su apellido. Por ejemplo, yo soy Bonilla y mi nombre es María, y poner al final la sección. Entonces voy a poner 11D. Ok, una vez que ponen su apellido, nombre y sección, le dan entrar. Y ahí ya pueden empezar a contestar el formulario. Ok, son 12 preguntas, están sencillas, pero antes tienen que comprender bien el video. Bueno, chicos, espero que haya sido claro, y bueno, nos estamos comunicando. Bendiciones y un abrazo.